Bueno, hermanos, como vimos al principio, el tema de esta noche es manejo de conflictos. No es fácil manejar un conflicto, no es fácil, pero podemos hacerlo, hermanos. Y la cita bíblica que vamos a buscar es Romanos 12, 18. Romanos 12, 18, amados. Cuando lo tengamos, un fuerte amén y todos lo vamos a leer. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Bueno, podemos sentarnos, amados. Un conflicto, hermanos. ¿Qué es un conflicto? Vamos a ver qué es un conflicto. Es una situación que causa desunión y discordia entre dos individuos o grupos. Un conflicto es generalmente causado por sentimientos heridos o insultos percibidos. Para resolver un conflicto es importante mantener control de las emociones. Un conflicto, hermanos, tiene una solución, pero no todo conflicto tiene una reconciliación. Oiga bien, todo conflicto tiene una solución, pero no todo conflicto termina con una reconciliación. En la Biblia hay varios personajes que tuvieron varios conflictos. Hay dos tipos de conflictos. Los conflictos personales, no necesita usted estar con otra persona para estar en conflicto. Y tenemos los conflictos con otras personas. Vamos a ver primeramente dos conflictos personales y cómo terminó cada conflicto. Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, los puso en un huerto. Vámonos a Génesis, vamos a estar ocupando Biblia. A Génesis 2, capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver aquí un conflicto personal, un conflicto interno. Aquí no necesitó la persona estar empleitada con otros para estar en conflicto. ¿Y cómo terminó este conflicto? Dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Posteriormente nos vamos a, siempre el capítulo 2, versículo 8. Versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El 16, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El Señor le dijo al hombre y a la mujer que de todo árbol, de todo, podían comer menos de uno, porque el día que comieran de ese árbol iban a morir. Pero, ¿qué pasó? Vámonos al capítulo 3, siempre de Génesis. 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, oigan bien lo que le dijo, esa voz, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué les dijo Dios? Solamente del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no van a comer. Pero ¿qué le dijo la serpiente? No, de ningún árbol pueden comer. Imagínense cómo ya la serpiente estaba astuta y lavándole el cerebro a la Eva. Y después, el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí le comenzó el conflicto a Eva. Bueno, dijo Eva, Dios me dijo que si yo comía de ese árbol, yo iba a morir. Pero la serpiente me dijo que si yo comía de ese árbol, iba a ser como Dios. ¿A quién le hago caso? Allí comenzó el conflicto. ¿A quién? Y posteriormente, ¿qué hizo Eva? Comenzó a pasearse. Bueno, me imagino que cuando Dios puso a Adán y a Eva en ese huerto, era algo precioso. Yo me imagino con unas cascadas, unas flores hermosas, olorosas, unos árboles frutales sabrosos. Y la Eva, me imagino que cada día pasaba por el árbol donde el Señor le había dicho que no comieran, hasta que se quedó parada y vio el árbol que era codicioso, que era sabroso. No se aguantó la Eva. Agarró el fruto, le dio la mordiscada y ahí terminó todo. Este conflicto todavía lo estamos pagando nosotros. ¿Por qué lo estamos? Hermana, pero si eso fue cuando comenzó la creación. Pues fíjense que siempre en el capítulo 3, por haber desobedecido al Señor, porque el Señor les estaba probando su obediencia, pero Eva prefirió hacerle caso a esa voz astuta. Y las consecuencias, este conflicto tuvo una solución, pero no una reconciliación, porque hasta la fecha usted y yo lo estamos pagando. Porque ¿qué pasó en el capítulo 3, versículo 16? Por haber comido de ese fruto, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Hermanas, ¿cómo damos a luz nosotras? No me digan que no han tenido dolores, porque aunque sea con cesárea, sí, pero a mí me durmieron. Sí, pero después vienen las cosas. Si usted no se cuida, esa herida no es sencilla, hermanos, tiene que reposar. Y siempre hay dolor. Y para que usted y yo comamos, ¿qué tenemos que hacer? Si usted quiere comprarse una camisita, unos zapatos, tiene que trabajar. ¿Qué le dijo al hombre? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Este conflicto, hermanos, todavía nosotros estamos pagando las consecuencias. Eva vio primero lo que a ella le gustaba. Claro, esta mujer no sabía lo que podía suceder, pero ahí el Señor le estaba probando su obediencia. Ella en ningún momento, por lo menos hasta aquí, en ningún momento vemos que Eva le dice: Señor, ¿qué puedo hacer? Ayúdame. Y así pasa con muchos de nosotros. Cuando estamos en un conflicto, a quien menos recurrimos es a Dios. Tratamos de hacer lo que yo digo que está bien y dejamos a Dios a un lado. Este es un conflicto personal. Como les repito, todavía usted y yo estamos pagando las consecuencias de este conflicto. Vámonos ahora a otro conflicto personal. Vamos a ver en qué terminó este conflicto. Si nosotros, amados, nos vamos a Lucas 22. Vámonos a Lucas 22. Un conflicto personal también. Lucas 22. Lucas 22, del 39 al 44. Nuestro Señor Jesús en el Getsemaní. Un conflicto personal. Ya vimos el primero, las consecuencias cuáles fueron. Porque ella primero vio su conveniencia, lo que a ella le gustaba. No le pidió ayuda a Dios para resolver esta situación tan delicada. Jesús en el Getsemaní, Lucas 22 del 39 al 44.
Y saliendo Jesús, se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué pasó ahí? Un conflicto, porque el Señor pudo perfectamente, bueno, yo sé lo que me va a pasar, pero hermana, allí Jesús era Dios, sí, pero también era 100% hombre, y el Señor sabía lo que le tocaba. Dos cosas: o podía en ese momento llamar a una legión de ángeles y que el Señor y que nuestro Dios lo llevara otra vez a su diestra, y ahí terminaba todo bien. Pero el Señor, claro, en ese momento también era Dios. Él sabía que por usted y por mí Él iba a recibir humillaciones. Por usted y por mí el Señor le iban a poner una corona de espinas. Por usted, por amor a usted y por amor a mí, el Señor le iban a poner 3 clavos, uno en cada mano y uno atravesando sus pies. Y lo peor del caso, por amor a usted y por amor a mí, el Señor pasó la peor de las humillaciones: estar clavado en una cruz semidesnudo. Pero hubo una reconciliación, claro que hubo una reconciliación, porque antes de eso el Señor nos había dado la espalda, pero el Señor se sacrificó por usted y lo hizo por mí, para que a estas alturas, después que Él resucitó, si usted y yo lo acepta como su Salvador personal, estaremos en su presencia y tendremos la vida eterna que las personas que no lo han aceptado no lo tienen. ¿Le parece, amados? Un aplauso para mi Padre Celestial, porque por eso, por ese amor, Él sabía perfectamente las consecuencias que iba a pasar, pero lo hizo por amor a usted y lo hizo por amor a mí. Ahí tenemos 2 tipos de conflicto. El primero tuvo una solución y la estamos pagando. El segundo tuvo una reconciliación y la hizo nuestro Señor Jesucristo. Esos son 2 conflictos personales. Veamos ahora un conflicto entre 2 o más personas. Aquí nos vamos a ir a Génesis. Todos conocemos al padre Abraham. Génesis 13. Vámonos a Génesis. Vamos a ver ahora un conflicto entre 2 o más personas. Veamos. Génesis 13, capítulo 1. Dice así: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. ¿Quién era Lot? Lot era sobrino de Abraham. Imagínense qué amor más grande de Lot, que prefirió dejar su tierra e irse con su tío. El 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas y tiendas. Y la tierra era muy pequeña, no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, tanto las de Abraham como las de Lot, y no podían morar en un mismo lugar. 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. ¿Qué pasó ahí? La tierra era muy pequeña tanto para Abraham como para Lot, porque todos tenían posesiones, tenían cabras, ovejas, terneros. Y Abraham, ¿qué hizo en ese momento Abraham? Y eso tenemos que hacer nosotros también, hermanos. Cuando usted está en un conflicto, no espere a darle largas a ese conflicto. Trate la mayor de las maneras posibles cortar. El tiempo puede ser el peor enemigo de un conflicto, porque no le demos largas a ese conflicto. ¿Qué hizo Abraham? Busquemos Efesios 4, 26, 27. Efesios 4, 26, 27. Vamos a ver qué nos dice.
Efesios 4, Gálatas, Efesios 4, 26, 27. Cuando usted tenga un conflicto, trate de resolverlo lo más pronto posible. No le dé largas, córtelo. Hagamos como hizo Abraham, porque estaban en conflicto los pastores de Abraham con los pastores de Lot. Pero Abraham, con su experiencia y su sabiduría, hizo lo que dice Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hasta ahí. Bueno, y si nos vamos al 27, ni deis lugar al diablo. Muchos nos vamos a las camas empleitados cuando estamos en la casa. Muchos salimos de la oficina empleitados. Le damos largas a un conflicto. Evitemos hasta lo mayor posible. Córtelo. Hagamos como dice Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bueno, pero ahí no termina todo. ¿Qué pasó después? Bueno, los de Lot se fueron a un lado y los de Abraham se fueron por otro lado. Pero ¿qué pasó con Lot? Lot le pasó lo de Eva. Abraham le puso 2 lugares, 2 predios preciosos, 2 predios le puso a Lot. Y Lot escogió el que mejor vio, el más bonito. Tampoco le pidió dirección a Dios. Señor, ¿a dónde me voy? No, lo que él vio, lo que él le gustó. Pero por eso le fue tan mal al pobre Lot que poco a poco, como no le pidió la dirección a Dios, en cambio Abraham hasta platicó con Dios, porque en el 13, 14 y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira de este lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Lot no le pidió dirección a Dios, se fue donde mejor le gustó. ¿Y qué le pasó a Lot? Se fue a meter a la boca del lobo. Poquito a poquito Lot se fue entrando al mundo, se fue entrando a Sodoma. Aprendió las costumbres de Sodoma, una ciudad de orgías, de perversión, de maldad. Y las hijas de Lot, como estaban en el mero mundo, hermana, pero entonces no voy a vivir en el mundo. Yo no le digo que no viva aquí. Usted puede ser luz en el mundo. Tenemos que ser luz en el mundo. Pero ellos no fueron luz en el mundo, al contrario, agarraron las costumbres de Sodoma. Tanto así que los hombres tan perversos querían abusar de las hijas de Lot. Pero Dios, con su misericordia, mandó unos ángeles y apartó a Lot de ese lugar. Pero aún así, ya estando fuera, imagínense lo fácil que es enseñarle a un padre las costumbres del mundo. Claro, cuando los padres están en el mundo, pero cuando los padres estamos en la iglesia y sabemos los preceptos que Dios nos manda, nunca nos vamos a someter a las reglas del mundo. ¿Qué pasó con las 2 hijas de Lot? Claro, tuvieron incesto con su padre. Perfectamente las chicas podían haberse quedado solteras. Perfectamente. Si no era obligación tener hijos. Pero ¿qué hizo cada una? Le dieron de beber vino a su padre y la primera tuvo relaciones con su papá. Tuvo un hijo, imagínense qué relajo, qué desorden. Y la otra, como vio que la primera había hecho eso, le dio de beber a su papá al día siguiente licor y lo mismo. Total que Lot era papá, era abuelo, solo desorden. Eso nos pasa a nosotros cuando criamos a nuestros hijos a la luz del mundo. No nos gusta. Los preceptos del Señor, hermano, no son fáciles de seguir, pero hay mucha bendición cuando estamos detrás de los caminos del Señor. Solo así podemos tener la bendición del Señor. Y hasta las alturas, una de ellas tuvo a Moab, la otra tuvo a Amón, las hijas de Lot, y enemigos acérrimos de Israel. Imagínense las consecuencias que trae cuando usted y yo no le pedimos dirección al Señor en un conflicto. Estamos en la obligación, si queremos salir de ese conflicto avantes y en victoria, pero el Señor no me escucha. Claro que le escucha el Señor y no nos ha dejado su palabra escrita, pues. Muchos queremos que
nos toque la puerta el Señor y nos diga, Liliana, 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 despertate, despertate. Suficiente. Más de 8,000 promesas, la Biblia entera. 66 libros donde el Señor le está hablando a ustedes. Pero como no leemos la Biblia, no sabemos qué nos va a decir el Señor ante una situación. Proverbios, ese libro donde usted y yo tenemos las reglas para andar en sabiduría, para hacer las cosas que Dios nos manda. Amén, amados. Amén. Bueno, ahora vamos a ver también qué es lo que provoca un conflicto. ¿Qué es lo que provoca un conflicto? Proverbios 15:1. Esta es una de las razones que a mí me encanta mucho, hermano, esta cita bíblica. A mí me gusta mucho. Fíjense que yo cuando estaba preparando este mensaje, aprendí enormemente. Mire, yo me quedé, Dios mío, si me estás hablando a mí, hay cosas que a mí me las estás diciendo, Señor. Proverbios 15:1, precioso. Pero ¿qué pasa cuando alguien se dirige a usted un poco enojado? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Llega y le usa a una persona, usted está furioso y la persona le sale a usted igual, se arma el conflicto, se arma el pleito, se arma la lucha. Llega usted molesto, pero la persona le sale a usted tranquila. Allí puede terminar un conflicto. Pero ¿qué es lo que provoca un conflicto? Mire, el montón de gente andando seguro allí, hermano. Qué tremendo. Zapatos, bates, gorras, que no, guacales, celulares, que no hay, Dios mío. Primeramente, ¿qué es lo que provoca un conflicto? Lo provoca los malos entendidos. Malos entendidos en nuestros hogares, en el lugar de trabajo, en nuestras iglesias tenemos malos entendidos, o donde usted y yo nos desenvolvemos diariamente. Allí comienza un malentendido. De cualquier cosa nos podemos agarrar. ¿Qué otra cosa provoca un conflicto? La mala comunicación. Los diferentes estilos de comunicación, hermano. Ahora el bendito Face. Tiene usted que saber hablar con una palabra. Se armó el lío. Porque usted puede pensar de una forma, pero el que está leyendo su mensaje puede pensar de otra forma. Tenga mucho cuidado. Mira, hermano, ocupe el Face. Yo no soy quien para ordenarle, pero ocupe el Face para lo más necesario, hermano. Porque si usted está enojado y pone ahí algo, se hundió, hermano, por Dios santo. No, es que es cierto. Mire, todas las redes sociales son bonitas porque son necesarias, pero sepámoslas usar, hermanos, por Dios santo. ¿Qué más ocasiona un conflicto? Diferentes valores. ¿Cómo usted ve la realidad en un conflicto? Usted la puede ver de una forma, la otra persona la puede ver de otra forma. Allí se originó un conflicto. ¿Qué más? Intereses diferentes o egoístas. El conflicto ocurre cuando nos centramos exclusivamente en nuestros objetivos personales, sin importarme a mí las cosas que le pasan a los demás, sin importarme a mí el bienestar del grupo. Eso puede ocasionar un conflicto. Aquí se va a hacer lo que yo digo, ni dejamos hablar a los demás. Yo aquí mando y aquí se hace lo que yo digo. Ya vamos a ver más adelante, que tenemos que dejar hablar a los demás en un conflicto, por el amor de Dios. Si todos tienen derecho a hablar, no solo usted va a tener la razón en todo, pero muchas veces yo tengo la razón. ¿Y quién me quite de ahí? Somos muy egoístas, hermanos. Recursos escasos, con demasiada frecuencia en un trabajo. Los empleados sienten que tienen que competir con lo poco que tienen para trabajar. Mi jefe no me da ni grapas, ni cinta scotch. Y yo, ¿cómo hago para hacer el papel es bien escaso? ¿Cómo hago yo para trabajar? Ahí comienza el conflicto. Primeramente es interno y después empieza el resentimiento contra sus superiores, hermano. Tengamos cuidado, hermano. Perfectamente usted puede, mire, donde yo trabajo, hermano, allá en Fisher Gamel, creo que todos lo conocen por allí. Ahí se va por aquí, ahí va a ir a dar. Mire, nosotros, hermano, el papel reciclado lo ocupamos. No, pero está reciclado. No, ¿por qué no?
Si sirve. Mire, yo hasta me seco las manos con el papel reciclado. Pues sí, no lo boto. Si todo es necesario, ¿por qué no? Pero no, tengo que tener una toallita, Kleenex para secarme las manos. Ocupemos lo que usted tenga en la mano, hermano. Hagámoslo. ¿Qué más? Choque de personalidad en el trabajo o con su familia. Acepte a los demás tal como son, hermano. Pero todos queremos que los demás sean como yo soy. ¿Y por qué? Eso es un conflicto grave. Miren, dígamelo a mí. Dígamelo a mí, que a mí me ha costado, hermano. Miren, les voy a ser honesta. Bueno, espera, oigan bien. Fíjense que, miren, mis hijas son testigos. En mi casa, cuando en la casa hay 3 niñas, una de 6, otra de 3 y otra de 1 año y medio. ¿Qué significa eso? Juguetes por todos lados, hermano. Miren, antes que llegaran las 3 pitufinas, mis hijas, miren, pobrecitas, ellas sí que me aguantaron. Un adorno. Si el adorno, así estaba, pero si yo lo encontraba así, ay, Señor mío, mis pobres hijas. Ni les digo lo que estaba diciendo yo, hermano. Pero mamá, si se cayó, mamá, ¿qué le cuesta? Me decían mis hijas, compóngalo. Ya pero yo no, y seguía yo blanterca. Ahora, hermano, juguetes por aquí, juguetes por allá, juguetes por todos. Yo, Señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me toca? En la noche con mis hijas, con la bolsa, a recoger juguetes y aceptar, pues, hermano, tengo que hacerme como las criaturas. No, ya se van a hacer como soy yo. Dígamelo usted. O si no, mira, en las hogares hay tantos tipos de conflictos, hermano. Por lo menos en la casa, imagínense en la casa mía, cuando las dos chiquitas se pelean por un juguete y empieza el pleito, no con las chiquitas, sino que con las grandes. Porque la chiquita es mío, las dos es mío, la otra es mío. ¿Y qué hago, pues? Ahí vienen las 2 grandes. Hija, mira, ellas se convierten en mediadoras. Imagínense, una mediadora entre 2 chiquitas. ¿Qué caso le van a hacer, hermanos, por Dios santo? Pero imagínense, saber adaptarse. No trate que los demás sean como es usted. Ellos tienen su personalidad, cada uno de su familia. En su familia, en su trabajo, cada quien tiene su propia personalidad. No trate que ellos sean como es usted. Usted es usted y ellos son ellos. Dios la hizo a usted y los hizo a ellos. Cuando usted la hizo, Dios quebró el molde. Cuando los hizo a usted, Dios quebró el molde. Así que cada uno es diferente. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo podemos? Entonces, todo esto. Bueno, me falta otro. Desempeño deficiente. Esto va en un trabajo. No todos trabajan al mismo ritmo. Pero eso no quiere decir que porque no todos trabajan al mismo ritmo, los demás que son más lentos van a ser malos. Tratemos de ayudar al que es más lento para trabajar. No, por eso va a ser un mal trabajo. Hay unos que trabajan así, miren, rapidito salen con el trabajo. Hay otros que son como tortugas. Y lo mismo también pasa en la casa. Muchas que tienen domésticas, empleadas en sus hogares, quieren que la mujer trabaje al ritmo que usted trabaja. Es lenta, pero es ordenada. Así es que, hermano, todos estos que hemos visto acarrea conflictos, son conflictos. Veamos ahora cómo podemos abordar un conflicto. ¿Cómo podemos abordar un conflicto? Vámonos a 1 de Samuel 17:45. Primer libro de Samuel 17:45. Me avisan porque yo me tardo aquí, hermano. 1 de Samuel, espérenme, no lo he encontrado, todavía lo voy a encontrar. 1 de Samuel, voy lejos. 17:45. 17:45, dice así. ¿Lo tenemos, amados? Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cómo podemos abordar un conflicto?
Si usted puede ver, ya va a salir ya va a salir un dibujo. ¿Quién vemos ahí? A David y a Goliat. David no le tuvo miedo a Goliat. Miren cómo era Goliat. David no le tuvo miedo. Él afrontó el conflicto. ¿Por qué? Porque él no iba solo. Él iba en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así tiene que ir usted ante un conflicto. Nunca vaya solo, porque entonces va a perder. ¿Cómo abordó David a Goliat? ¿Cómo lo mató? ¿Con una piedra? Sí, pero ¿quién estaba detrás de él? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Así tiene que ir usted. Amén. Si va a darle aplauso, déselo a mi Padre Celestial. Un conflicto, hermano, no tiene que evitarlo. Hágale frente a un conflicto. No trate de darle largas al conflicto. Así como hizo Abraham, en ese momento tiene que cortarlo. No se esconda de un conflicto. ¿Qué más? Reconozca que un conflicto existe. Claro que existe. Quiero decirles algo. No porque en un hogar haya conflictos son malas familias, ni tampoco porque en un hogar no hay conflictos son buenas familias. Es posible que en un hogar donde no hay conflictos algo está pasando. Muchas veces nosotros, para evitar hacerle frente a un conflicto, me voy tragando las situaciones. Eso va creando dentro de mí resentimiento, raíces de amargura. ¿Qué pasa después? Cuando viene una situación, una gotita es necesaria para que estalle una situación. Evitemos eso, hermano. No alarmarse en exceso. Pero, hermana, ¿cómo no me voy a alarmar ante una situación? Es que, mire, hermano, si usted se alarma en exceso, se va a enfermar. Muchos estamos enfermos por eso. Porque un conflicto me enferma. Pero hermana, si usted no, mire, si usted me preguntara por cuáles conflictos he pasado yo, ¿no cree usted qué conflicto tuve yo cuando me dijeron usted tiene cáncer? A cualquiera, hermano, bota eso. Pero ¿qué hice en ese momento? Señor, ayúdame. Yo soy tu hija, ayúdame. Tengo que someterme a tu voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, hermanos. ¿Qué más? Identifique el conflicto con objetividad. Muchas veces nosotros vemos el conflicto subjetivamente, lo vemos con el corazón. Un conflicto se ve con la mente. Si usted quiere resolver ese conflicto, tiene que verlo con la mente, no tiene que verlo con el corazón. Donde estoy yo, hermano, mire, hay veces que se me parte el alma, se me parte el corazón cuando llegan estudiantes y me cuentan sus situaciones, pero hay veces que yo tengo que actuar con mi mente. Como directora académica no puedo actuar con mi corazón, porque si actuara con mi corazón, hermano, allí fueron caos, fue un desorden, cada quien hiciera lo que quisiera. Tenemos que actuar con la mente, no actúe ante un conflicto con el corazón, porque eso a usted lo va a partir. Actuemos con la mente. Elija el momento oportuno para abordar un conflicto. Jamás aborde un conflicto cuando los ánimos están candentes. Jamás haga eso. Un conflicto se aborda cuando ya está en paz y tranquilidad, aunque sea aunque sea así encima, pues aborde el conflicto, hermanos. Elija el momento oportuno. Jamás póngase a pelear. Y eso lo hacemos mucho cuando estamos comiendo. Allí, ¿qué pasa? Hasta la comida le puede hacer daño. Les voy a decir algo y se los digo. Mi abuela materna, hace muchos años, acababa de comer cuando llegó una persona y le dio una noticia, un derrame, y ahí murió. Jamás aborde un conflicto cuando usted esté comiendo. Jamás lo haga. Busque el momento oportuno e indicado para abordar una situación difícil. No le tenga miedo al conflicto. No le tenga miedo al conflicto. Es normal que los haya, pero aborde el conflicto. No le tenga miedo. Como dice el dicho, al toro bravo, pues sí, al toro bravo por los cuernos. Y por último, por
cuestión del tiempo. Escuche las opiniones de los demás. Escuche, no solamente usted tiene la razón, deje que los demás que forman parte del conflicto hablen también. Y por razones de tiempo, vamos a, corridito hermanos, corridito vamos a buscar. Vamos a irnos, dice, consejos para manejar conflictos familiares. Conceptos para manejar conflictos familiares. Proverbios 29:22. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. ¿Qué tenemos que hacer ante un conflicto? Tenemos que saber escuchar. Tenemos que saber hablar. Muchas veces, hermanos, las palabras son hirientes y las palabras duelen. Una palabra jamás se le va a olvidar a una persona cuando usted lo ha ofendido. Las palabras duelen, hermanos. Vigilar la forma que usted va a hablar. Vigile lo que va a decir. Y cómo lo va a decir también. No grite para decir algo, pero muchos ocupamos el vozarrón, la voz áspera para decir lo que queremos decir. Permita la intervención de todos los implicados. Todos tienen derecho a hablar, no solamente usted. Todos pueden tener la razón, hermano, no solamente usted la tiene. Manifieste afecto también ante un conflicto. No seamos hirientes. Encontremos el lugar y el momento idóneos. Y por último, y lo más importante, resolvamos conflictos a la manera de Dios. ¿Cómo podemos manejar un conflicto a la manera de Dios? Sencillo. Confesar nuestros errores en lugar de echar la culpa a los otros. Muchos de nosotros, por no aceptar las consecuencias, le echamos la culpa a los demás. Usted nunca va a tener culpa, los otros tienen la culpa de lo que usted mismo ha hecho. Acepte sus errores, acéptelos. Como hombre, acepte sus errores, hermano. Empatía, pongámonos en el lugar de los demás, póngase en el lugar de ellos. Saber manejar emociones, la paciencia y por último, pero no por ser el último, son los tres mejores, hermanos. El perdón, el amor y la oración. Perdón, hermano, perdón, pero yo como voy, si a mí me han ofendido, perdón, hermano. Si Dios lo perdonó a usted, ¿quién es usted para no perdonar al que lo ha ofendido? Dios no había hecho nada y Él perdonó. Perdonemos, amemos al que nos ha ofendido, ámelo y ore. Yo le voy a decir algo y le voy a abrir mi corazón aquí en este momento. Cuando alguien me duele, hermano, cuando alguien me hace algo, ¿saben qué hago yo? Me voy a un lugar solo y lloro porque me han ofendido. Pero en ese momento le digo a Dios, Señor, dame amor para esa persona que me ha ofendido. Dame amor porque yo no la puedo amar. Yo no la puedo amar por mis propios medios, pero contigo sí la podré amar. Y Dios me empieza a dar paz y tranquilidad en mi corazón. Pruébelo y le va a resultar una buena receta. Así que en esta noche, hermanos, si usted tiene en esta noche alguien que ha ofendido o que lo ha ofendido, agarre el celular. O si vive en su casa, perdóname, no quise ofenderte, perdóname, hagámoslo. Y así vamos a estar en paz con Dios y con los hombres. Un aplauso para mi Padre Celestial. En esta noche, amados, vamos a hacer unas promesas. Vamos a prometerle al Señor tratar de estar en paz con las personas. Si usted quiere hacer esta promesa, quiere hacer un pacto con el Señor, levante su manita y dígale, Señor, ayúdame a conservar la serenidad si los demás están molestos y sin control. Señor, ayúdame a aceptar a los demás como son, no solamente yo tengo la razón. Señor, ayúdame a calmarme cuando tengo que hablar. Ayúdame, Señor, yo no puedo, pero contigo sí sé que lo podré. Señor, ayúdame a mantener el trato con las personas como me gustaría que me trataran a mí. A mí me gusta que me traten bien, así que yo tengo que tratar bien a los demás, pero tengo que hacerlo con mi corazón, no solamente del diente al labio, hermanos. Señor, ayúdame a ver la parte positiva en este conflicto y tener una buena solución, una reconciliación ante esta situación. Veamos
el lado positivo ante esto. Señor, ayúdame a no hacer críticas negativas a los demás. Ayúdame a guardar mi lengua, Señor, de cualquier situación fea que yo vaya a decir. Ayúdame, Señor, y sobre todo, ayúdame a perdonar, Padre. Ayúdame a perdonar a aquel que me ha ofendido, Señor. Yo no puedo. Quita de mi corazón todo resentimiento. Quita de mi corazón toda raíz de amargura, Señor, para que yo pueda estar en paz contigo y en paz con cada uno de los que viven a mi alrededor.